Vamos a ver en esta primera clase lo que son funciones. Entonces vamos a empezar con una definición de lo que es función. Una función es una regla que le permite asignar a cada elemento de un conjunto llamado dominio uno, y aquí es importante, uno y solamente uno elemento de otro conjunto llamado rango. A ver, ¿qué es esto? Yo tengo aquí un conjunto que es el dominio, que le voy a llamar de las X, y tengo otro conjunto que le voy a llamar el conjunto de las Y, el conjunto Y mayúscula, que este es el rango. Entonces voy a ponerlo aquí, este es el dominio y este es el rango. Al conjunto del rango, como se denota, tiene que ser con mayúscula y va a ser Y mayúscula. El conjunto del dominio lo voy a llamar con la X dominio. Entonces aquí hay varios elementos. Yo voy a poner el elemento, voy a ponerlo así con puntitos para que sepan que es diferentes. Y no quiero ponerle ninguno. Tengo estos elementos y aquí tengo estos elementos. Debí haberle puesto yes. Bueno, este elemento no son letras. Este elemento y este elemento. Entonces tengo un conjunto X llamado dominio que tiene estos elementos y este conjunto rango llamado Y tiene estos elementos. Si yo tengo una regla de tal manera que yo a este elemento de la X le asigno solamente un elemento del rango y para este elemento le asigno solamente este y para este elemento le asigno exclusivamente este y para este exclusivamente este, esto se llama que es una función. Repito, este elemento solamente le corresponde un elemento del rango. A este elemento le correspondió solamente este. Y aquí fíjense que a este nomás le correspondió uno. Aunque este sea compartido por estos dos elementos, cumple con la definición que para este elemento solamente le corresponde uno de aquí y a este elemento solamente le correspondió uno del rango. Y a este elemento solamente le correspondió. Las reglas que me permiten hacer que a cada elemento del dominio le corresponda solamente uno del rango, a estos le llaman función. Vamos a ver un caso en donde no sería función. Yo tengo aquí un conjunto y voy a tener este elemento, estos elementos. Voy a llamarle si quieren X y voy a tener estos elementos. Aquí voy a poner ¿ok? Entonces, si de alguna manera yo tengo una regla y a este elemento le corresponde este y a este elemento le corresponde este, pero a este también le corresponde este, esto me haría que ya no fuera función, ¿sí? Porque a un elemento no le corresponde uno, sino que le corresponden dos elementos de la Y, este y este. Entonces, por esta razón, esta no es una función. Porque para que fuera función, a cada elemento del dominio le corresponde uno y solamente uno. Aquí le correspondieron dos. ¿Sí? No importa que aquí otra vez vuelva a hacer. Si en algún punto, en algún elemento corresponde esto, esto no sería función. Esto no es función. Vamos a ver unos casos que podrían ser a lo mejor un poquito más comunes. Vamos a ver este primer texto. Al inscribirse, cada alumno se le asigna una credencial con su número de matrícula. Si se relaciona cada alumno del TEC con su matrícula, ¿representa una función o no? Entonces, en este caso, tengo a cada alumno del TEC, aquí va a estar el nombre de José, de Ángel, de Rosa, o sea, todos los alumnos del TEC aquí van a estar. Y aquí van a estar en el conjunto Y sus matrículas.
7, 45, 26, 8, 11, 87, 9, 26. Y van a estar aquí todas las matrículas. En este caso, José solamente va a tener una y solamente una matrícula. Ángel solamente tendrá una. Rosa solamente tendrá una. O sea, cada alumno debe tener solamente una matrícula. Por lo tanto, a cada elemento del dominio, a cada elemento del conjunto X, le corresponde solamente uno de este conjunto. Por lo tanto, en este caso, esta sí es una función. El siguiente sería: el TEC tiene una lista de todos sus alumnos y de todas las materias que se están impartiendo en este semestre. Si se relaciona a cada alumno con sus materias que está cursando, ¿representa esto una función? Entonces, aquí está el conjunto de todos los alumnos, voy a llamarle A de todos los alumnos, y otra vez aquí está todos los alumnos que están inscritos. José, Ángel, Rosa, todos. Aquí estarían todos los alumnos. Y aquí está la lista de todas las materias que se están impartiendo en este semestre, que serían matemáticas para el diseño, que sería introducción a la carrera, estadística, lenguaje, y estarían todas las materias. Entonces, si voy a relacionar a cada uno de los alumnos, con las materias que está impartiendo, aquí probablemente tendríamos que José lleva matemáticas, pero también lleva estadística. Podríamos, y algunas más, seguramente tendríamos algunas más. Son 6, 7 materias, ¿no? Y probablemente podríamos decir que Ángel, como ya se va a graduar, solamente lleva una. Y probablemente Rosa también lleva esta y lleva esta. En este caso, como a cada elemento, a este elemento le corresponden más de uno, esto haría que no fuera función. Aunque aquí solamente le toca uno, es suficiente con que a alguno le toque más de uno para que esto no sea función. El siguiente. Estás marcando en tu calendario de fechas de cumpleaños de todos tus amigos. Si a cada fecha le asignas el nombre de quien cumple años ese día, representa una función. Está aquí el calendario, todas las fechas del calendario. Serían las fechas del calendario. Y empezaríamos con el 1 de enero, 2 de enero y terminaríamos así sucesivamente hasta el 31 de diciembre. Entonces estás marcando en tu calendario todas las fechas de los cumpleaños de tus amigos. Y aquí estaría el conjunto de los amigos. Y en el conjunto de los amigos estaría Luis, estaría Antonio, Víctor, y estarían todos tus amigos. Vamos a suponer que nomás tienes 3 amigos. No, vamos a suponer que tienes más. Entonces, tú vas a poner en enero, el 1 de enero, todos los que cumplan años. Entonces en enero tú lo vas a relacionar enero y suponemos que Antonio cumple años el 1 de enero. ¿Sí? Y también puede ser que solamente en esa fecha nomás cumple años esa persona. Pero a lo mejor el 2 de enero cumple años Víctor y Luis. Entonces sería Luis y Víctor. En este caso, como a cada fecha del cumpleaños, como a cada fecha del calendario, a una fecha le tocaron 2, en este caso no será función, porque a un elemento del dominio le corresponden 2 del rango. Y el siguiente está interesante, vamos a ver, por si lo estaban preguntando. Estás actualizando tus contactos de smartphone y a cada uno de ellos le estás llenando los datos. Si a cada una de las personas de tus contactos, obviamente, les asignas su fecha de cumpleaños, representa una función. Entonces esto sería al revés. Tengo aquí mis contactos del smartphone. Y aquí están las fechas
las fechas de cumpleaños. Entonces aquí está Luis, aquí está Antonio y aquí está Víctor. Y quedamos que aquí estarían las fechas, que sería el 1 de enero, el 2 de enero y sucesivamente hasta el 31 de diciembre. Y habíamos dicho, si lo quiero relacionar, que son las mismas personas de mis amigos, que Antonio cumplía el 1 de enero. Entonces sería aquí, Antonio va a cumplir el 1 de enero. Como no hay otra manera, en este caso Antonio, a este elemento del dominio solamente se le va a asignar una fecha. Esto sí hace que sea función. ¿Qué pasa con los que siguen? Dijimos que Luis cumplía el 2 de enero. Luis va a ser el 2 de enero. Y también Víctor cumplía el 2 de enero. Así. Esto sí es una función, porque a cada persona, Luis solamente tiene una y solamente una. Y Víctor también tiene solamente una, nada más una fecha de cumpleaños. A cada un elemento del dominio le corresponde solamente un elemento del rango. Por lo tanto, esta sí es función. Y si se fijan, estos datos son prácticamente lo mismo, solamente que se están viendo de otra forma. Esto sí es función porque esta es la variable que estás relacionando con esta. Entonces, depende cuál sea la variable explanatoria y cuál sea la variable independiente. En forma general, aquí, este conjunto, a los posibles valores que puede tomar esta variable, este conjunto, se le llama dominio. Y los posibles valores que va a tener este conjunto se le llama rango. Esta variable, estos valores que están aquí, estas observaciones, se le llama que es la variable independiente y la fecha en este caso sería la variable dependiente. Normalmente estamos tratando que decir, por ejemplo, la variable dependiente estamos tratando de hacer relaciones, o sea, estamos tratando de estudiar normalmente, por ejemplo, yo quiero saber cómo van a ser las ventas. ¿Y las ventas de qué pueden depender? O sea, las ventas dependen de qué. Podrían depender de la cantidad que yo voy a invertir en publicidad. O también yo podría decidir que voy a observar cómo son las ventas con respecto al precio de mi producto. O también yo podría decir que voy a observar cómo cambian las ventas dependiendo de la calidad. Y por muchas otras cosas más dependerían las ventas. Entonces, yo quiero estudiar normalmente cómo se comportan las ventas y yo elegiría una, para este curso vamos a elegir solamente una, la que fuera más importante, y ya más adelante en otros estudios de matemáticas ustedes pueden decir, yo quiero saber cómo cambian las ventas dependiendo de la publicidad y el precio, o de la publicidad, el precio y calidad, o de la publicidad, el precio, la calidad y de la economía del país. Entonces, por lo pronto solamente vamos a tomar una sola variable. Otro punto de estudio, por ejemplo, para los que son arquitectos, yo quiero saber cómo cambia la resistencia de una viga. La resistencia de una viga. ¿De qué dependerá la resistencia de una viga? Pues puede depender del material con que se haga. También podría depender de lo que se llama el peralte, o sea, qué tan ancha es la viga. O sea, el peralte de una viga es esta, ¿no?
este es el peralte, esta altura. También podría depender de lo largo, o sea, de lo largo de una viga, o sea, de la longitud. Inclusive también de la forma como se haga. Por ejemplo, las vigas que resisten más son de este tipo, ¿sí? Tubulares, que tienen este perfil. Entonces, lo que estamos haciendo con el cálculo es primero crear funciones, o sea, es decir, en este caso tendríamos que decir, las ventas es una función de lo que gaste en publicidad. ¿Sí? O es una función del el precio que yo le voy a poner. Y lo que voy a tratar diciendo es, voy a tratar de hacer una ecuación que va a ser, yo podría decir que las ventas, si yo digo que P es lo gastado en publicidad, o más vamos a ver con precio, P es gastado en precio, yo podría decir que las ventas van a ser 3 veces lo que yo le ponga de precio más 1. Entonces, decir que si aumento el precio, aumento las ventas. Aquí estaría mal, voy a ponerle aquí negativo. Si disminuyo, si aumento el precio, por este signo negativo me van a disminuir las ventas. O yo podría decir que la resistencia va a ser igual, dijimos que esta es la longitud, y voy a poner que va a ser más resistencia, voy a poner peralte más claro, va a ser 4 veces el peralte al cuadrado más una vez el peralte. Estoy inventándolo, esto no es cierto, habríamos que buscarlos. Yo puedo decir que la resistencia depende, si aumenta el peralte va a aumentar la resistencia, ¿sí? De forma cuadrática. Entonces, lo que yo quiero estudiar, normalmente lo que yo quiero producir es la variable dependiente y tengo que encontrar de qué depende esa variable. Volvemos a la identificación si una función es función o no es función. A ver, voy a poner aquí la variable independiente y la variable dependiente. Y voy a poner aquí, a ver si ustedes adivinan, menos 1, bueno, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Y voy a poner aquí 0, 1, 4. Y ustedes me dicen si esto es función o no es función. Voy a poner este acá. Ya, estoy relacionándolos. La primera pregunta es esto función o no es función? La respuesta es sí, sí es función. Porque al menos 2 solamente le tocó el 4. Al menos 1 solamente le tocó el 1. Al 0 le tocó solamente el 0. El 1 solamente tiene el 1 y al 2 solamente tiene el 4. Entonces sí es función porque para cada elemento del dominio le corresponde 1 y solamente 1 elemento del rango. Por lo tanto, sí es función. A ver, si ustedes pueden aquí decirme matemáticamente cuál es la regla que le permite asignar a cada elemento del dominio con un elemento del rango. O sea, ¿cómo hago para conectar esto con esto? Para obtenerles un poquito de ayuda, esta voy a poner que sea la Y y esta es la X. O sea, todos los elementos de aquí son Y y los elementos de aquí son X. Si ya lo adivinaron, el valor de Y va a ser igual al valor de X elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque menos 2 al cuadrado me da 4, menos 1 al cuadrado me da 1, 0 al cuadrado me da 0, 1 al cuadrado 1, 2 al cuadrado 4. Entonces, esta es la regla con que yo estoy asignando a cada valor de X un valor de Y. Si yo grafico esto, estos ejes me quedaron muy mal. Vamos a borrarlos. No lo puedo borrar. Vamos a ver si lo puedo. No me va a dejar. Entonces vamos a editarlo.
Dijimos que era y es igual a x al cuadrado. Para graficar esto, a lo mejor ustedes lo recuerdan de prepa, si no lo vamos a ver más adelante, la gráfica de esta función sería una parábola, una cuadrática con centro en el origen. Aquí se me despegó tantito, pero ese es el origen. Entonces, ¿cómo puedo saber yo si esto es una función? Si solamente tuviera la gráfica, ¿cómo puedo saber si es función? Porque querría decir que para este valor de x que podría ser el 1, el único valor que tiene la gráfica es este, 1, 1. ¿Sí? Para el valor de 1, el único valor que tiene la gráfica es 1. Para este valor 2, el valor de y, el único va a ser 4. Entonces, para este valor de menos 1, el valor que tiene la y sería de 1. Para menos 2, el valor de y también es 4. Entonces, si es función, porque este valor de x solamente tiene este valor de y. Este valor de x solamente tiene este valor de y. Este valor de x, el único valor de y que tiene sería este. Este valor de x, el único valor de y es este. Por lo tanto, esta gráfica sí me representa una función. ¿Y cómo lo podría saber? Podríamos saberlo porque si yo pongo una línea vertical, solamente va a cortar la recta en un solo punto. Esta es función porque solamente lo corto en un punto. Y aquí está muy interesante. Si se fijan, el valor de menos 2 y el valor de 2 tienen el mismo valor de y. El valor de menos 2 y el valor de 2 tienen ambos el mismo valor de y. Pero sigue siendo función, porque a este valor de x solamente le toca este valor de y. Y a este valor de x solamente le toca un valor de y. Por lo tanto, esto que está aquí sí es una función. A ver, vamos a ver este caso. Este caso de aquí, si ustedes recuerdan lo que era esto, era un círculo con radio de 2. Entonces, aquí está, ponemos el círculo con radio de 2. Y quiero saber si esta es función o no es función. En este caso no es función, porque si lanzamos una línea vertical, esta línea vertical va a tocar en 2 puntos. Quiere decir que para este valor de x va a haber un valor de y como de 1.7 y un valor de y de menos 1.7. Si la x vale 0, cuando la x vale 0, va a haber un valor de 2 y un valor de menos 2. Para este valor de x no existe un valor único, existen 2 valores de y. Por lo tanto, esto no es una función. Un ejemplo más. Tengo que x es igual a y cuadrada. Si ustedes recuerdan esto, que si no, no importa, lo vamos a repasar. La gráfica de esto me representa una parábola que se abre a la derecha con vértice en el origen. ¿Sí? Esto sería una parábola. Y en este caso, para saber si es función o no es función, tendríamos que poner una línea vertical. Si la línea vertical cruza 2 puntos, como este es el caso, una línea vertical cruza 2 puntos, sabremos que no es función. Entonces, ya sabemos que no es función. Ya supimos cómo saber si es función o no es función a partir de los diagramas de Venn. Ya sabemos con una gráfica si es función o no es función. Ahora lo que yo me gustaría saber, de la sola ecuación, ¿cómo puedo saber si es función? Si yo nomás les diera esto, ¿cómo puedo saber si es función o no es función? En forma general, si la y está elevado a una potencia par, como en este caso y elevado al cuadrado, o fuera y a la cuarta o y a la sexta, esto sería no función. La y tiene que estar lineal a la 1 para que sea función. Entonces, en este caso y en la circunferencia no son funciones porque era y al cuadrado. Si ustedes ven la anterior, era y al cuadrado y aquí también es y al cuadrado, no es función. Perfecto. Si recuerdan, por ejemplo, también el caso de la hipérbola, x cuadrada menos y al cuadrada es igual a 4, esto sería algo así. Menos 2 a 2, algo así.
Y no es función porque una línea vertical va a cruzar en dos puntos de la gráfica. Estos dos va junto, no son dos gráficas. Estas dos juntas hacen una hipérbola. Y las dos, cuando cruzan una línea vertical, cruzan en dos puntos. Entonces no es función. A ver, quiero regresar. Esa no me va a dejar. Bueno, va a pasar algo muy interesante en estas gráficas. Algo muy interesante en estas gráficas. Esto ya quedamos claro que no es función. Pero si yo borrara esta parte de aquí, voy a pintarla. Si yo borrara esa parte de aquí, si yo por alguna manera me deshiciera de esta parte de aquí, si yo me deshiciera de esta parte de aquí completamente, de la parte de abajo, la voy a dejar así. No la borré completamente, pero la voy a dejar así. Sí se convendría en función, porque cuando yo lance una línea recta, solamente tocaría un punto, porque esta ya no está. También podría haber borrado esta parte de acá y dejar esta para que fuera función. Igual aquí, yo podría borrar esta parte de aquí, podría borrar esta parte de aquí y se convendría en función, porque una línea vertical solamente tocaría un solo punto. Entonces, ¿cómo hago para convertir esto en sí función o convertir esto en función o el círculo en una función? Voy a partir de esto, voy a usar esta. Tengo que y al cuadrado es igual a x. Si yo despejo y sería igual a más menos la raíz de x. Quiere decir que la y tiene dos valores, uno positivo y la y tiene otro valor negativo. Esta parte de aquí se refiere a esta mitad de abajo y esta parte de arriba se refiere a la mitad de arriba. Entonces, esto que está aquí sí es función solito, y esto que está aquí también es función. Esta parte de aquí sería solamente la de abajo. Entonces, si yo les pido que me digan que si esto es función, esto y esto es lo mismo, el signo más no necesario. Esto y esto es lo mismo. Si yo les pregunto, ¿esto es función? Esto sí sería función, porque la y no está elevado al cuadrado. Y otra cosa, no tiene signo más menos, porque esto es igual a esto. Con signo más menos es equivalente a este que este. Entonces, esto que está aquí sí es función, porque la y no está al cuadrado y porque no tiene signo más menos. Y la gráfica de esto es nada menos y nada más que esta. Por lo tanto, sí es función, porque una línea vertical solamente va a tocar un solo punto. De la misma forma, si la pregunta es si y igual a menos la raíz de x es función, sí va a ser función, porque la gráfica de esa va a ser esta parte de abajo. Y si es función, porque una línea vertical solamente va a tocar un solo punto. Entonces, esta y esta sí son funciones. O sea, esta sí es función, esta es función, y esta no es función, y esta no es función. Para trabajar en clase, para nuestra primera asignación, sería de su libro del texto, que es este que tienen aquí, de la página 28, los problemas van a ser de la 40 al 48. Para ayudarles un poco, en el apéndice, en el A27, al final, estarían las soluciones de los problemas. Entonces, esto es para trabajar en clase. Hasta luego.